Bueno, esta es una tarea, ¿no? En la cual ustedes van a ver de que la fuente, o mejor dicho, el tutorial, está en YouTube, ¿no? Justo le acabo de mandar a Kevin el tutorial de la sesión número uno, de la sesión número 2, lo que acá están viendo como lo que es la semana 2 de la función variograma en dos dimensiones. Creo que por un tema ya de tiempo y de que el propio autor ya dejó de, ya dejó de dejar libre el tutorial de variografía en una dirección, entonces esto ya no pueden acceder a ello, ¿no? Sin embargo, todavía se mantiene intacto el trabajo en dos dimensiones. Todavía es libre, ¿ya? Entonces, este es un tutorial en el cual ustedes pueden guiarse de cómo hacer la función variograma. Esto no implica de que yo no voy a dejar de hacerlo, ¿no? Sino es más que todo como para que lo tengan como guía. ¿Para qué? Para que sepan cómo va a ser el procedimiento, su trabajo, bueno, de la parte de la práctica dirigida. Adicional, que este es el modelo de lo que ustedes van a hacer en su examen parcial, ¿ya? Entonces, estos detalles son los que ustedes tienen que practicar, ¿no? La idea es que durante este tiempo ustedes practiquen cómo se hace una función variograma, ¿ya? ¿Y qué va a ser el examen parcial? El examen final es muy similar en forma a lo que ustedes han hecho en el examen parcial. Van a tener un trabajo, en este caso es más práctico, ¿no? Es como que la primera parte es lo que ustedes van a desarrollar, ¿no? Y en esta parte lo que ustedes van a desarrollar va a ser va a ser una función variograma en dos dimensiones, eh, en el cual se les va a solicitar la función gamma en ciertas direcciones, o bueno, en cuatro direcciones principalmente, y, y van a tener que hacer el cálculo del variograma teórico. O sea, se va a hacer el cálculo del variograma experimental. Luego, este variograma experimental se le va a realizar el ajuste a un variograma teórico. ¿Qué variograma teórico se ajusta más? Y lo siguiente va a ser sustentar cada uno de los pasos, ¿no? Igual, este examen es paso a paso de cómo se hace una función variograma, ¿no? Y en la parte del modelo o del modelado al variograma teórico, ustedes lo que tienen que dar es un sustento, ¿no? ¿Por qué, por qué usaron, qué modelo han utilizado y, y cuáles son los valores de ajuste, ¿no? ¿Y por qué el modelo esférico, el modelo gaussiano o el modelo exponencial? No sé con cuál ustedes van a modelar y van a adaptar de la mejor manera, van a tener el mejor ajuste para su función variograma que tiene este desarrollo en el examen. Muy bien. Entonces, este video va a ser útil para ustedes porque en cierta forma todos los pasos están aquí y están, bueno, grabados, ¿no? Paso a paso, cómo se va haciendo esta función variograma, ¿no? Cómo se va emparejando, ¿no? Lo principal de este tipo de trabajos es entender cómo se empareja, cómo funciona la función gamma y cómo luego se hacen los ajustes. Entonces vamos a tener dos cosas. Uno es la realización de los cálculos de la función variograma experimental y luego vamos a hacer los cálculos de la función ya del variograma teórico. Pero para hacer los ajustes de variograma al variograma teórico vamos a tener que usar un programa, ¿ya? Entonces, en nuestro
Ah, no, perdón, en el Classroom. Acá tenemos nuestro Classroom, tenemos trabajos en clase, ¿no? ¿Qué vamos a hacer acá? Ay, no sé dónde. Ay, tengo que poner información aquí. Siempre teléfono. ¿Qué iba a hacer? Que no puse los enlaces. Ya, bueno, entonces voy a ponerlos acá. Vamos a buscar ese Gems 3.0. Ya, miren, acá tienen bueno, tienen tres páginas web que inmediatamente salen. Creo que les salen igual a ustedes. ¿Me escuchan? Sí se lo escucha. Ya. Entonces tenemos 9 Minera, que te va a decir cómo instalar el SGEMS. Vamos a tener dos páginas web. Una te va a llevar al SGEMS antiguo, que es aunque de acá, no me acuerdo si no, sí se descarga de acá también. Sí me acuerdo. Tú puedes descargar acá en SGEMS, o lo otro también es buscarlo. Ah, ah, ah. Desde la página de Stanford. Lo que pasa es que, bueno, vamos a entrar acá, a esta página de acá. Cuando ustedes ingresen a esta página, si no mal me equivoco, te va a mandar al centro de recursos de ciencia de la Tierra de Stanford. Y acá lo que van a tener es para instalar el SGEMS, la última versión. ¿Ya? Y entonces aquí lo puedo descargar. Mm. Ah, rayos. Me piden registrarme. La última vez no tuve este problema. No, pero no quiero identificarme porque, no, ahorita no. Bueno, yo lo tengo instalado en realidad. ¿Lo tengo instalado o no? Porque esta computadora es nueva. Ah, no lo tengo instalado, caballero, no. Vamos a tener que instalarlo. Mm. Ay, qué cochinada. No, no, espérate, voy a tener que hacerlo en mi otra. Voy a tener que hacerlo en mi sesión personal.
Y acá me va a mandar otra vez aquí. ¿Cuál lo tengo entonces? No. Me pide que lo descargue con Dropbox. Y fue- Un ratito, por favor. Ah, ya, ya, ya. La idea es darle en siguiente y aceptar. No es un software muy pesado, que digamos. Y se completó. Finalizamos. Y ahora sí, ya lo debo tener por acá. ¿Dónde estás? Ahí está. ¿Lo ven? ¿Llegan a ver la pantalla del programa? Sí, sí, Catero, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, este es el programa. Este es el SGM versión 3.0. ¿Ya? Esa es la última versión que se tiene del SGM. Y tiene mayores utilitarios, bastantes temas de los utilitarios que la versión antigua, que era la 2.0. Lo otro que también tiene es una mayor cantidad de, de algoritmos para lo que es el análisis exploratorio de datos, ¿ya? Entonces, esta versión es un poco más completa, pero a veces puedes tener algunos conflictos. Por eso es que una recomendación que yo hago es tener los dos SGMs, ¿no? La versión 3.0 y la versión 2.1. Sino que ahorita estoy tratando de buscar, es
Es esta página web. A ver, con esto. Bueno, ahorita me ha detectado que tengo en NVIDIA también. Y acá está. Esta es la versión antigua. Y aquí. Esta versión esta es la versión 2.1, como vieron. Diferencias es que miren el data análisis de aquí. Tiene algunas, o sea, tiene estas opciones, histograma, qqplot, scatterplot y variograma. Versus que la versión 3.0 tiene también una que dice herramientas de data análisis o de análisis de datos en una versión beta, que es un poco más completa de lo que te ofrece el histograma, el qqplot y el scatterplot. ¿Ya? Em, lo otro que también tienen son muchos algoritmos para lo que es la estimación y kriging. Em, son muy buenos. Ahora, ¿cómo trabajar con ellos, no? Para trabajar con ellos, estoy entrando desde acá. Tendríamos que buscar la página de DC James. Ahorita no me acuerdo dónde está. Bueno, entramos aquí. Voy a pedir que esto me lo lea para entrar en la página original. Porque esta no era. Y ese es un link del capítulo, pero del libro. Qué raro. A veces ya con el tiempo se... Bueno, ya voy a ir a lo más básico, ¿no? Lo más rápido, que es esto. Que es ir a mis recursos bibliográficos que tengo acá. Ustedes lo tienen. Este es el libro. ¿Se llega a verme en la pantalla? Sí, Catero. Muy bien. Entonces, este es el libro de Leslie James. Este es un manual de usuario. Es básico en realidad. O sea, no es principalmente te brindan los fundamentos de lo que hace el S. James, ¿no? Las primeras partes que nosotros trabajamos son el capítulo 2 nada más, porque lo demás es ya más, eh, son más temas de kriging, de estimación. Ya, o sea, el software tiene para hacer más cosas que lo que vamos a ver en esta ocasión nomás. Entonces ahí tienen un material de referencia y tenemos ahora los dos programas, ¿no? La versión 2.1 o 2.5, que es esta, la versión beta. A veces, ¿qué problemas había con la versión beta? Que se colgaba, ¿ya? Lo otro que tenemos que ver, esta es la versión 3.1. Que bueno, aquí quizás si lo minimizo, acá, ¿se verá? No se ve bien, pero bueno. Esta es la versión 3.1 y bueno, tiene más propiedades, tiene más algoritmos. Ahora, el SGMS es un software que te va a ayudar a hacer el modelamiento, ¿no? Por eso te mencioné.
Entonces tenemos la famosa tarea de la variografía, ¿no? Y aquí está. Lo que ustedes están viendo acá es el trabajo que se hace para lo que es un variograma lineal. ¿Qué ocurre cuando uno hace un variograma lineal, no? Lo que uno tiene que hacer es el emparejamiento, ¿no? En una dimensión. En la primera parte, cuando uno hace variografía, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, creo, se entrecortó un poquito. Ah, ya. Igual avísame, cuando esté entrecortado, me detengo y vuelvo a repetir, ¿ya? Entonces, esto es una línea. Esta es una línea con un cierto espaciamiento. ¿Qué otra cosa más tiene? Tiene números. Estos números, en esta ocasión lo que están hablando es de las leyes, ¿ya? Estas son las leyes de un lugar en un determinado espacio. O sea, esto tiene un XY y están espaciados una distancia determinada que acá se dice que el lag o el espaciamiento entre muestra y muestra es de 10, ¿ya? Entonces tenemos el distanciamiento, las leyes y nos piden calcular la función gamma. ¿Cómo se hace este cálculo de la función gamma? La función gamma lo que busca es emparejar muestras. Primero lo que hace es emparejar, ¿no? Para saber cómo es la función gamma en un paso, en dos pasos, en tres pasos, en una determinada dirección. ¿Cómo es eso de que pasos y una determinada dirección? Lo que estoy refiriéndome a ese tema es a esto. Vamos a ver esto. Mm, ya, esos son los pasos. Ya, este es bueno. ¿Llegan a ver la pantallita negra? Acá he abierto un condorito que dice variograma en el plano potencia mineralizada. ¿Lo ven? Sí, se observa. Bien. Entonces, como pueden ver, acá lo que tienen es una distribución de muestras irregular, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es el cálculo de la función variograma. Cada punto que ustedes están viendo aquí también tiene una ley. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la función variograma? La función variograma lo que va a hacer, lo primero que va a hacer es analizar cada uno de los pasos, ¿no? ¿Cuál es el valor de la diferencia cuadrática entre muestra y muestra a una determinada distancia? Eso es lo que quiere hacer el función variograma. Esto es lo que quiere hacer la función variograma, ¿no? El emparejamiento entre muestra y muestra a una determinada distancia. Como habíamos mencionado en el ejercicio, la distancia es 10. Entonces, lo que vamos a ver entre la muestra 1 y la muestra 2 es el emparejamiento de estas dos y qué es lo que ocurre con la función gamma cuando hacemos este cálculo, ¿no? Pero esta no es la única pareja que están, digamos, distanciadas 10 metros. Tenemos otras parejas, ¿no? ¿Cuántas parejas tenemos? A ver, con esta distancia. Pues tenemos M2 con M1, tenemos M3 con M2, M4 con M3, M5 con M4, M6 con M5, M7 con M6, M8 con M7, M9 con M8 y M10 con M9, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos viendo es que podemos hacer emparejamiento de estas muestras uno a uno de esta manera, ¿no? Es lo mismo que lo que estamos viendo aquí. Cuando nosotros hemos hecho el valor de gamma para un paso, o sea, a distanciamiento de 10 metros, porque sabemos que el paso, o sea, lo que llamamos el paso o lag, es igual a 10. Entonces, acá cuando ponemos el paso 10, el valor del primer gamma va a estar supeditado a la fórmula de la función semivariograma, que es la diferencia entre la ley de
de M2, en este caso, menos la diferencia cuadrática de M1. Entonces, M2 menos M1 elevado al cuadrado, eh, esta sumatoria, porque no solamente es esta pareja, sino hay otras parejas como M3, M2, así sucesivamente, vamos a hacer la sumatoria de ellos y vamos a elevarlo al cuadrado, ¿no? Y esto lo vamos a multiplicar por 2 por n de h. ¿Y qué es n? N es la cantidad de parejas que podemos calcular, ¿no? ¿Y cómo hacemos esta cantidad? ¿Cómo sabemos que hay esta cantidad de parejas? Pues bueno, de esta manera manual, nosotros nos hemos dado cuenta de que para las parejas que se pueden formar uno a uno son las que hemos dicho, ¿no? M2 con M1, M3 con M2, M4 con M3, y así sucesivamente. ¿Y eso cuántas parejas formaron? Pues formaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parejas. Ya, entonces esas 9 parejas están aquí. Entonces yo sé que el valor de n es 9, porque ya he visto cuántas parejas tengo. Ahora, tenemos que hacer las diferencias cuadráticas, la sumatoria de las diferencias cuadráticas de las leyes que existen en cada uno de los puntos. Y esto, bueno, se puede hacer de esta manera, ¿no? Se puede hacer un algoritmo de potencia de la diferencia entre una muestra que es C1, o sea, la muestra 2 menos la muestra 1 elevado al cuadrado, y dar todo eso, es una secuencia de sumatorias, ¿no? De todas las potencias de la pareja 1 a 1, ¿no? Y a todo ese emparejamiento, ¿qué más vamos a hacerlo? Pues lo vamos a dividir entre 2 por la cantidad de parejas que hemos calculado, ¿no? Que eran 9. Entonces, así tenemos la fórmula de la función gamma en una dirección. Nada difícil, ¿no? Es que en realidad no es difícil, es trabajoso nomás. Ese es el problema de la función gamma. Pero ahora, ¿qué ocurre? Como esto es una sola dimensión, ahora también tenemos que ver qué ocurre con la función gamma cuando hacemos un salto o un paso de 20, ¿no? Entonces, ¿cuántas parejas podemos formar con ese paso de 20? Eso, por ejemplo, acá lo que podemos ver es que esto es la muestra M3 con M1. Esto cumple el espaciamiento de 20. Ahora, M4 con M2 también cumple ese emparejamiento. Entonces, tenemos esta pareja, M1 con M3, M2 con M4. Esto se ve mejor aquí, en donde vemos cuántas parejas se han podido formar, ¿no? Entonces, vemos de que las parejas que se han podido formar es M3 con M1, M2 con M4, M5 con M3, M6 con M4, M7 con M5, M8 con M6, M9 con M7 y M10 con M8. Entonces tenemos esta cantidad de parejas que podemos formar en con un paso de 20. Y ese paso de 20 es el cálculo que hemos hecho acá, que igual es lo mismo, ¿no? La diferencia cuadrática de la diferencia de las leyes. Entonces sería 33 menos 35 elevado al cuadrado. Y esa sumatoria de lo que salga en las siguientes potencias. Ahora, igual, ¿no? En la función semivariograma, en este caso, va a estar supeditado a 2 por n. Pero ahora, ¿cuántas parejas tenemos? Ah, ya. Esa cantidad de parejas la podemos calcular, pues, de estos espaciamientos que ya hemos calculado, hemos visto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, podemos formar 8 parejas distanciadas 20 a 20, ¿no? Entonces, ahí tenemos este ejercicio también para esta distancia de, de 20, ¿no? De un lag de 20. ¿Cuántos pasos podemos hacer el cálculo de la función variograma, no? Podemos hacerlo hasta en los últimos pasos, ¿no? Hasta el último paso, que sería un lag de M10 a M1, que sería el espaciamiento de 9, de 90 metros. A veces esto es poco práctico y comúnmente se menciona de que para hacer variografía se hace con la mitad de los pasos, ¿no? O sea, si acá hay una cantidad total de 100,
se podría hacer solo con 50, ¿no? Con 5 pasos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y con eso es lo mínimo aceptable, ¿no? Pero comúnmente, como esto es una práctica, lo recomendable es que emparejes todo y comiences a deducir qué ocurre hasta en el último paso, ¿no? Y ver cómo va la función gamma. Esta parte de acá se llama el emparejamiento y el cálculo de la función semivariograma. Si te das cuenta, no es difícil. Solamente es un poco tedioso detectar, digamos, la cantidad de parejas, hacer la diferencia de las leyes, o sea, la diferencia cuadrática de las leyes, y hacer una sumatoria para un paso determinado, ¿no? Luego de que terminamos el paso, pasamos al siguiente DAC, que puede ser 2 veces el paso original, que sería 20, 30, 40, 50, 60, que es lo que se pedía en este trabajito de acá, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es eh, la manera de emparejar en una dimensión. Pero eso se puede volver más complejo. ¿Por qué? Porque la vida no solamente es en una dirección, sino también puede ser en 2 dimensiones. Y la parte más compleja es cuando esto se hace en 3 dimensiones. Entonces, en 3 dimensiones tenemos más complejidad, ¿no? Que es ya casi lo que comúnmente se hace en la vida real, ¿no? Cómo se hace la función gamma en la vida real. Entonces, lo que ustedes están viendo acá, luego lo vamos a pasar pues a una malla más de 2 dimensiones. Y en este caso, para agregarle una dificultad, estamos haciendo una malla irregular. ¿Por qué decimos que es una malla irregular? Porque esta malla no tiene todos los valores constantes. Por ejemplo, hay posiciones, por ejemplo, la de G3 con 3, la G3, por ejemplo, la posición G3, no tiene valores, no tiene muestra. Entonces, esto es un valor vacío en realidad. Y 3 también es un valor vacío. Y como se dan cuenta, hay varios vacíos en este lugar. Entonces, el emparejamiento de la función gamma va a ser distinto al que hemos visto en inicio. Un poco más complejo, pero sigue el mismo principio, ¿no? ¿Y qué más me dice? Me dice acá de que el paso de X en X es de 10 y el paso en Y es de 20. Es de 10 también. Pero ahora, ¿cómo podemos emparejar? En 2 dimensiones, el tema es que no solamente va a existir la dirección norte-sur y esto-oeste, sino también se puede cumplir, hacer la función gamma o las diagonales. Claro que en las diagonales, en la distancia o el paso no va a ser estrictamente 10, sino va a ser una variante. Entonces, luego de ver este proceso de la función variograma, hay una complejidad que se le va a agregar a la función. ¿Por qué? Porque requerimos de que tenga una cierta tolerancia para hacer emparejamientos. Si te das cuenta en esta posición en la que estamos, en la malla en la que estamos, en esta malla, lo que tenemos, o sea, la tenemos clara en una dimensión, ¿no? En el este-oeste podemos hacer el cálculo fácilmente. En el norte-sur podemos hacer también el cálculo, porque, bueno, la distancia es constante. El problema es en las diagonales. ¿Por qué? Porque ya no cumple el espaciamiento de 10. El espaciamiento entre esta muestra 35 y esta muestra 35 que vemos acá no es 10, es 10 raíz de 2. Entonces, acá hay un problema. ¿Por qué? Porque, o sea, mi paso no es un paso estricto de 10. Ahora este tiene un valor un poco mayor. Entonces, a la función gamma, en realidad, lo que también tiene es una función o un radio de, ¿cómo se llama? Un radio de tolerancia. ¿Qué significa radio de tolerancia? De que la función o el vector variograma lo que va a buscar es emparejar y va a querer emparejar todo lo que pueda. Entonces, como en esta ocasión en las diagonales no cumple lo del gamma 10, entonces tú lo que tienes en la función variograma es que tú le puedes brindar una tolerancia determinada, que comúnmente es la mitad del paso. Entonces, si te das cuenta, si nosotros calculamos este tema de paso, estaríamos hablando de que el lag en la diagonal sería 15. ¿Y cuánto es 10 por la raíz de 2? Como 14, ¿no? Aproximadamente.
Entonces, ¿cae en la tolerancia de la función gamma? La respuesta es sí. Ah, si entonces si tenemos ya ese permiso, entonces ahora sí podemos emparejar en las diagonales. Entonces, el trabajo en la función gamma en una dimensión es fácil, ¿no? No es muy difícil. Ahora cuando vemos la función en las diagonales, ahora vemos de que si no tenemos una función que tenga tolerancias o valores permisibles, entonces no vamos a poder emparejar. Entonces, ese es uno de los puntos y la potencia que tiene la función gamma, ¿no? La función gamma lo que también tiene son puntos de tolerancia y que pueden ir en varias direcciones, ¿no? Para hacer el emparejamiento y hacer el cálculo de la función variable. Bien, entonces, este ejercicio que ustedes están viendo es el ejercicio que se encuentra bien desarrollado en Nube Minera. Este ejercicio es un buen ejemplo de lo que yo te he estado mencionando, ¿ya? Entonces, acá puedes entender un poco el paso a paso de esta grilla. Bien, ahora, todo es bonito. Vamos a poder hacer los cálculos como hicimos en la semana 1, ¿no? Y en el desarrollo, como ustedes pueden ver, lo van a poder hacer con el S-James. Ahora, luego de que nosotros tengamos los variogramas empíricos o los variogramas experimentales, se llaman así, vamos a tener que adaptarlo a un variograma teórico. Y eso es una necesidad, en realidad. Porque la continuidad, o sea, el concepto de la función variograma es que se realice en un medio continuo. Pero el tema es que en la vida real lo que nosotros hacemos es que tomamos datos y calculamos los datos en función a una cantidad limitada de muestras. Y entonces, esa cantidad limitada de muestras ubicadas en el espacio te generan, eh, lugares en donde tú puedes medir la variografía, pero no es en todo el medio continuo, sino son cosas puntuales. A eso se le llaman los variogramas experimentales, ¿no? Son los variogramas que salen con los datos reales. Pero el problema es que esa función, el gamma experimental, es una función gamma que que no tiene todavía continuidad. No el censo estricto no está ahí en la función gamma experimental. La función que cumple el proceso de continuidad es la función teórica, porque a esa función teórica se le ha demostrado que es continua. Pero entonces, por eso es que la necesidad que nosotros tenemos es que cuando hacemos los cálculos de la función variograma experimental, luego tratemos de buscar el variograma teórico, porque gracias al variograma teórico vamos a tener la continuidad de la función completa. El problema es que la función experimental no lo tiene, es puntual. En cambio, la función gamma teórica sí es continua. Y entonces por ello la necesidad de cuando nosotros tenemos los datos de la función gamma en experimentales, ahora con esos valores nosotros tenemos que adaptar un variograma teórico a estos datos de la mejor manera posible, lo más óptimo posible. Y para hacer eso van a existir diferencias. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen diferentes criterios para amoldar su función gamma. O sea, la función gamma de uno de ustedes, de Ever, por ejemplo, no va a ser igual a la función gamma que haga Kim. Y tampoco va a ser igual a la función gamma que haga Sumac. ¿Por qué? Porque cada uno va a tratar de amoldar y adaptar la función de la mejor manera posible según lo que él observa. Entonces, al ser un modelamiento visual, es muy probable que los datos y los valores que cada uno de ustedes realice sean totalmente distintos al de sus compañeros. ¿Ya? Eso es una cosa importante de entender. No hay un número fijo, sino hay números que van a estar ahí en la tendencia. Más o menos, quizás tu compañero saca 15 y tú sacas 14. O otro sale con 14,95 y así sucesivamente, ¿no?
Eso es lo que ocurre con la función gamma y esa es su particularidad, ¿no? Al momento de hacerle modelo de ajuste al variograma teórico continuo, ¿ya? Entonces, esta es una manera, como les menciono, práctica de hacer este tema de la variografía, ¿no? Ahora, para agarrar y poder hacer el variograma teórico, yo sí necesito pasar la información al software. Y lo que pasa con el SGEMS, con los que vamos a usar el SGEMS, es que el tema del software tiene una manera de ingresar la información. No es tan simple como digamos, lo puedas hacer en un LeapFrog o no. En este caso, cuando uno quiere adaptar la información para que lo lea el SGEMS, entonces tú te ves obligado a, a generar ese tipo de hoja, ¿no? En donde vas a poner primero el título, la cantidad de campos, o sea, de columnas que se tiene, que son 3, y luego se ponen los títulos de cada columna. Por ejemplo, este es el título de esta columna que está acá en este lado. El título de abajo que dice Y es el título de estos campos que están aquí, o los que estoy sombreando ahorita, ¿no? Y bueno, este último campo son las leyes. Bien. Entonces, esta es la manera en que ese James puede leer la información. ¿Y qué le estoy diciendo a ese James? Le estoy diciendo de que la coordenada X es esta columna, la coordenada Y es esta columna, y la ley, en este caso de mi elemento, del fierro, va a ser esta columna, ¿no? Entonces, ese James sí necesita que tú le des detalles, ¿no? ¿Sí? Adelante. Sí, claro, ¿se respetan los espacios vacíos o te puede, por así decirlo, dar error? Ah, por ejemplo, acá no hay espacios vacíos, ¿ya? Porque si hubiera un espacio vacío, sí va a darte un error, ¿ya? Bien, entonces tenemos esta información de esta manera, ¿ya? Y acá tenemos la información de las coordenadas en 2 dimensiones, ¿no? Ya en el 2D. Ahora, ¿qué problemas pueden tener con sus computadoras? Uno de los principales problemas que se puede tener es, uno, la configuración regional. ¿Tu información está en punto y coma o está en comas? Eso es lo que uno tiene que averiguar en su inicio. O sea, tendrías que irte a configuración del sistema. Voy acá al panel de control. Y acá lo que tengo que ver es la zona de la reloj y región. ¿Por qué es importante esto? El tema de la fecha y hora, lo que más importa en realidad es cómo tu computadora lee los números. ¿Los lee como punto y coma o como comas? Eso es importante entender. Entonces acá tenemos que ir a esta sección que se llama región, ¿no? Y a ello tenemos que ver los formatos en que trabaja la computadora. Por ejemplo, ¿qué es el símbolo decimal? ¿Es un punto o una coma? O, por ejemplo, el símbolo de separación, especialmente cuando trabajamos con datos tabularios. ¿Es un punto y coma o una coma? ¿Ya? Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque en función a que sea punto y coma o coma, un archivo de texto va a poder identificar un documento como en los espaciamientos, ¿ya? Entonces, ese es un punto y una pauta que tenemos que tener cuidado porque si no lo configuramos bien, es probable que cuando tú uses LeapFrog o también cuando uses SGEMS, no vayas a poder abrir la información que ya tienes configurada, ¿ya?
Entonces, un punto vital en cualquier trabajo de geoestadística y especialmente cuando uno trabaja con base de datos es entender el tema de la personalización del formato y entender si tu computadora corre con punto y coma o con coma. Las separaciones de elementos se hace con punto y coma o con coma. Y cada computadora puede tener su realidad distinta, así que es por ello que es importante entender esto. Y lo otro que también te recomiendo, para no tener algunos problemas con el ¿cómo se llama? Con el TextPad, ya, perdón, ustedes lo deben conocer como el blog de notas, es que como que descarguen algunos programas como el TextPad. ¿Por qué? Porque TextPad te puede configurar el tema del punto y coma de una manera adecuada cuando lo vuelvas a guardar. O sea, hay documentos, por ejemplo, los archivos Excel, en algunos casos se tienen que guardar como tabulados con comas o como CBS, ¿ya? Esa es una de las cosas que todavía es parte de la escuela antigua, pero que necesitamos tenerla presente porque es muy necesaria. Y es la que genera también muchos problemas cuando ustedes comienzan con el SGM. ¿Por qué? Porque van a tener el problema de que no me está leyendo la información. En Difrog, por ejemplo, a veces puede existir el problema de que la configuración regional está en punto y coma y tú toda la data la tengas en comas. O sea, la separación que se hizo en otra computadora era en comas simples. Entonces, cuando tú lo pasas a tu computadora esa información, el problema es que Windows no puede leerlo, no puede entender qué es lo que tienes ahí. No sabe qué pasa con ese punto y coma porque para él en una separación de datos no es con punto y coma, sino es con la coma. Entonces eso es lo que tienes que tener cuidado, ¿no? Que entiendas cómo tu computadora trabaja con punto y coma o con coma. Ya, pros y contras, hay miles de pros, hay miles de contras. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y a veces estos programitas como el TextPad te pueden ayudar a solucionar problemas sobre cómo configurar un archivo CBS o XLM, ¿ya? Esos son algunos puntos que debemos entender. ¿Alguna duda, consulta por el momento? Parece que no. Bien. Entonces, eso es un poquito lo que se tiene que hacer, ¿no? En cada una de esas etapas. Y cómo se va a hacer el análisis. Por ejemplo, una de mis preocupaciones entonces sería, ¿cómo hago para que ese GEMS pueda leer esta información que yo tengo en 2D? Entonces ahí tengo el truquito, ¿no? De qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y el truco está en poner el título del proyecto, del caso, que es en este caso el caso del fierro, los campos que va a tener que leer el SGEMS para importar, que acá te está diciendo que son 3. Y cada uno de ellos, su cabecera es la siguiente, ¿no? En la primera cabecera dice coordenada X, en la siguiente coordenada y luego viene lo que es el fierro, ¿no? Que es por lo cual están haciendo este trabajo. Y lo que les están pidiendo es hallar la función gamma de esta distribución. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la primera parte. Bueno, chicos, entonces pasamos a un pequeño receso de unos 10 minutos. Traten de instalar el SGM. Si tuvieran problemas, me avisan. Fíjese su configuración de su pantalla y continuamos.